conocimiento, todos, It's like us throwing away our own knowledge and our own understanding. All of us, igual que Jacob, obedece la voz de Dios. same as Jacob, obeying the voice of God. Ya cualquier palabra de Dios obedeciendo, esta persona entrarán al reino de los cielos. So obeying the word of God, these kind of people will enter the kingdom of heaven. O sea, hoy en día mucha persona conoce a Jesucristo que vino a este mundo por nuestros pecados, ¿no? Now, these days, many people know that Jesus Christ who came to this world for our sins, right? Sabiendo que en la cruz Jesucristo murió por nuestros pecados. They know that Jesus Christ died for our sins. Ya como Jesucristo limpió nuestros todos pecados, So as Jesus cleaned all our sins, ya perdonando nuestros todos pecados, luego resucitó. so forgiving all our sins, later he resurrected. Ya sabiendo todo esto, la obra del Señor Cristo por nosotros, So knowing all this about the work of Jesus Christ for us, pero todavía muchas personas piensan que soy pecador. but still many people, they think that they are Aunque, sinners. aunque llegando a la iglesia sigue pidiendo perdón Even though- nuestros pecados. Even though they go to church, they continue asking for forgiveness for their sins. Sabiendo que Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados, Even though they know that Jesus Christ cleaned Ya all so- our sins, ya somos salvos, we are saved. pero ya según nuestro pensamiento sigue cometiendo pecado nosotros. But according to our thoughts, we continue committing sin. Sigue saliendo maldad de nosotros. Evilness continue coming out from us. Entonces, confiando en nuestro pensamiento, nosotros pedimos, no sigue perdón nuestros pecados. So trusting in our thoughts, we continue asking for forgiveness. Pero ayer nosotros escuchamos la palabra de Dios, Yesterday we listened to the word of God. como lo que Jacob, Jacob, sí, obedeciendo, sí, como He- desechando su pensamiento, aunque él pensaba que iba a recibir maldición. by obeying, throwing away his thoughts, even though he thought that he was going to receive curse. Pero vaciando sus pensamientos, obedeció a la voz de su madre. But as he emptied his thoughts, he obeyed the voice of his mother. Ya obedeciendo la voz de su madre, Rebeca recibió la bendición de padre. By obeying the voice of Rebekah, he received the blessings of his father. Igual nosotros también vaciando nuestros pensamientos, obedece la palabra de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. Same of us, emptying our own thoughts, Jesus Christ, obeying the word of God. Jesus died for our sins. Como la palabra dice, ¿no? Romano capítulo 3, el versículo 24. As the word of God says in Romans chapter 3, verse 24. Ya siendo justificados gratuitamente por su gracia, Being justified freely by his grace, mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that is in Jesus Christ. Ya por la muerte del Señor Cristo somos limpios, justo, dice la palabra. For the work of the Spirit, we are clean. The word Sí. says like that. Entonces, desechando nuestro pensamiento y conocimiento, ya obedeciendo la palabra de Dios, So throwing away our own understanding and our knowledge and receiving the word of God, nosotros también entramos, ¿no? Al reino de los cielos. we will enter the kingdom of heaven as well, right? Pero como Esaú, But like Esau, ¿sí? Confiando su fuerza, su pensamiento, he trusting his strength and his own thoughts. luego según su manera, sí quiere recibir la bendición de Padre, According to his own will, he wants to receive the blessing of his father. y finalmente va a recibir la maldición. Finally, he will receive curse. Ya esa noche también nosotros queremos compartir, hermanos, So tonight we want to share as well, brothers, ¿sí? El libro de Hechos capítulo, the book of Acts. y aquí yo voy a proyectar, ¿no? Aquí está So el I libro will- de Hechos I will capítulo project it 15. here, book of Acts. Ya usted tiene el libro de Hechos capítulo 15, Do you voy a have the leer. book of Acts chapter 15? Ya de este versículo 1 voy a leer. I will read from verse 1. Hechos. Hechos, el libro de Hechos capítulo 15, de este versículo 1 voy a leer. Acts 15 from verse 1 I will read. Ya todos se encontraron, voy All a of you leer. find it? Ya, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verse 1. He read verse 1. Sí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. That was verse 2. Ellos pues habiendo sido 3. encaminados y por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión
conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de Five. la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron Six. los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después Seven. de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, Eight. que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, Ten. ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ya nosotros es el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 15 hemos So, leído. we read the book of Acts chapter 15. Entonces, aquí Pablo y Bernabé compartiendo, ¿no? Sí, predicando el evangelio a los gentiles. So Paul and Barnabas preaching the gospel to the Gentiles. ¿Ya conoce usted gentiles? ¿Quiénes gentiles? Do you know who are the Gentiles? Fuera de judíos, ¿verdad? ¿No? Todos Outside of the Jewish. somos right? gentiles. There are Gentiles. Entonces, y Jesús, ¿verdad? ¿No? Cuando subió al cielo, habló a sus discípulos. So Jesus, when he went up to heaven, he spoke before he Entonces, went out antes de ir al cielo. Sí, sí, subiendo Be- Jesús, sí, sí, antes. Before he Eso. went to heaven, he spoke to his disciples. Entonces, y Jesús subiendo va a enviar el Espíritu Santo. So Jesus was, after that, he was going to send the Holy Spirit. Entonces los discípulos recibiendo ese Espíritu Santo, como Jesús había dicho, So the disciples receiving the Holy Spirit as Jesus Christ has said it. no solamente Judea, Samaria y todo el mundo ellos y podían y predicar este evangelio. Not only in Judea and Samaria, but the whole world they could preach the gospel. Entonces, el libro de Hechos capítulo 15 también Pablo y Bernabé el evangelio llevando, ¿no?, a los gentiles. So Acts chapter 15, Paul and Barnabas, they took the gospel to the Gentiles. Aunque los gentiles no conocían a Dios, ellos toda la vida, ¿no?, contra Dios según su deseo de la carne viviendo. The Gentiles, they didn't know God. All their life, when they live according to their own desires. Pero a través de Pablo y Bernabé escuchando el evangelio, cómo es Cristo murió por nuestros pecados, But through Paul and Barnabas, let's hear in the gospel how Jesus Christ died for our sins. ya los gentiles también entendieron el evangelio como nosotros. So the Gentiles understood the gospel as us. A nosotros pensamos somos pecadores We think that we are sinners porque mentimos because we lie y robamos, and we steal. cometimos pecados, We commit sin. somos pecadores. We are sinners. Entonces condenaba mucho a ellos. So we just condemn a lot. Pero un día escuchando el evangelio, cómo es Cristo perdonó nuestros todos pecados, But one day, as hearing the gospel, how Jesus Christ forgave all our sins, ahí entendió la salvación. at that moment we understand the salvation. Estaban muy felices, contentos. So they were happy and they were happy. Pero un día llegaron de Judea, dice. But one day they came from Judea, Los judíos the Jews, originales, the original Jews. llegando De- ante los gentiles, As they came in front of the Gentiles, luego hablaba. ¿Qué hablaba? and later they were talking to them. What they talking to them? What? Sí, ya, versículo 1 dice, So verse 1, it says, ya, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. and certain men came down from Judea and taught the brethren.
Entonces los gentiles consideraban los judíos son originales que tienen la palabra de Dios. So the Gentiles consider that the Jewish are the originals who have the word of God. Entonces ellos enseñando la palabra de Dios a los gentiles, So as they teach the word of God to the Gentiles, aunque gentiles son hermanos salvos ellos también, the Gentiles were brothers who were saved already. ya que enseña, So it teaches right here, ya, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Está explicando, enseñando que cumpla el rito de Moisés. It's teaching for them to fulfill the manner of Moses. Los mandamientos está hablando. It's talking about the commandments. O sea, no cumple, ustedes no serán salvos, así está If enseñando. you don't accomplish the commandments, you will not be saved. That's how they were teaching. Ya por ese asunto estaba peleando, muy fuerte peleando. So for that situation, they were fighting a lot. Ya para ser salvo debe cumplir mandamientos. To be saved, you have to fulfill the commandments. No, nadie puede cumplir ese mandamiento. No, para ser salvo, no. No one can fulfill the commandments to be saved. No. Entre ellos peleaban fuertemente So esto. between them, they were fighting strongly. Ya una pregunta, ¿usted también qué piensa? So, I have a question. What do you think? Ya para ser salvo tiene que cumplir mandamientos. To be saved, you have to fulfill the commandments? Ya levante la mano. You have Los to- que piensan, Raise up your hand if you think this way. ya levante la mano. Raise Para up ser your hand. salvo tiene que cumplir mandamientos. To be saved, you have to keep the commandments. No necesario cumplir mandamiento entonces. It's Para not ser salvo. necessary to keep the commandments to be saved. Sí. Ya, igual que ahora también Same. estaba peleando. Same as today, it was Sí. fighting. O sea, muchos piensan para ser salvo cumplir mandamientos. Many think to be saved, you need to keep the commandments. Como Dios nos mandó que cumplamos ese mandamiento, debe hacer. As God command us to keep the commandments, we should do it. Ahí puede ser salvo, puede entrar al reino de los cielos. That way you can be saved and you can enter the kingdom of heaven. Pero otro grupo no puede cumplir, ni uno puede cumplir ese mandamiento. ¿Cómo puede ser salvo de esa manera? But another group, we cannot keep the commandments. How can you be saved in that manner? Entre dos grupos se estaba peleando So, fuerte. between those two groups, they were fighting strongly. Y no podían como concluir ¿no? ese asunto. They cannot conclude the manner. Por eso decidieron, ya entonces enviamos y Pablo y Bernabé enviamos a Jerusalén. So that's why they decide to send Paul and Barnabas to Jerusalem. En Jerusalén, ¿quién está, hermanos? So who is in Jerusalem, ¿Por brothers? qué desea enviar a Jerusalén? Why they want to send them to Jerusalem? Los apóstoles, The apostles, y luego ancianos, the elders, ¿sí? Ellos que tienen la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? they have the word of God, right? Sí, yendo a Jerusalén confirma, ¿verdad? No, para ser salvo tiene que cumplir mandamientos o no. Eso So ya. they're going to Jerusalem, they will confirm if they have to keep the commandments to be saved or not. Sí, por eso aquí mirando, right here. ya, aquí llegó, ¿sí? Ya Pablo llegó, ¿verdad? ¿No? So Entonces, Paul arrived, right? en Jerusalén, los apóstoles, luego también los ancianos, todos se reunieron. So in Jerusalem, there's the apostles and the elders, all of them, they get together. Ya Pablo y Bernabé testificaban, ¿no? And Paul and Barnabas, they testify, right? Ya nosotros predicando ese evangelio a los gentiles también entendieron, recibieron la salvación. So as we preach the gospel to the Gentiles, they also understand and they receive salvation. Los gentiles no sabían la palabra de Dios, pero entendiendo recibieron la salvación. Oh, the Gentiles, they didn't know the word of God, but as they hear the gospel, they receive salvation. Ya los gentiles también siendo salvos, ya recibiendo ese perdón del pecado, Espíritu Santo también llegó a ellos. So the Gentiles, once they be saved, the Holy Spirit came to them as well. Entonces los apóstoles ancianos que estaban en Jerusalén escuchando ese testimonio estaban muy felices. So the elders and the apostles, as they listened this, they were so happy. Pero también algunos grupos estaban hablando. Both there are other groups that were talking. Ya no cumple como al rito de Moisés, mandamientos, no pueden ser salvos, estaba hablando. If you don't keep the commandments as Moses said, you cannot be saved. They were talking like that. Luego finalmente, ¿cómo concluyeron, sabe, hermanos? So do you know, brothers, how they concluded? ¿Sabe cómo concluyeron en este concilio de Jerusalén?
So do you know how they concluded in this Council of Jerusalem? Ya vamos a ver, ¿sí? Let's see it there. Versículo 10 sale, 10. Verse ¿sí? 10. Verse Ya. 10. Sí, como digo aquí esta noche, algunos piensan que si para ser salvo debe cumplir el mandamiento, ¿verdad? ¿No? So, like for example, tonight, some of you think that to be saved, you need to keep the commandments, right? Otros grupos no podemos cumplir mandamientos, no Oh. puede ser. Other groups say, no, we cannot keep the commandments. We cannot do it. Entonces, finalmente, ¿cómo concluyeron en ese concilio de Jerusalén? So, Vamos a ver. Finally, at this meeting that they have, how they concluded. Ya versículo 10. Verse 10. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Now, therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear? Porque hablaban, ¿verdad? ¿Qué hablaban? Los apóstoles, ancianos, todos hablaban. Ese yugo, ese mandamiento, ni nuestro Padre, ni nosotros tampoco podemos cumplir. Entonces, So- ¿cómo puede sí, como exigir que cumpla ese mandamiento? So they were talking about even our fathers, even us, we cannot what we cannot keep the commandments. How can you talk to them to keep the commandments? Sí, despacio está bien, ¿sí? Pastor puede, ¿sí? Despacio. Más corto. Así me acuerdo. Ya, versículo 11. Verse 11. Ya antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved. Ya, ¿cómo podemos ser salvos, hermano? Dice la Biblia. Oh, what the Bible says, how can we be saved, brothers? Creemos y que por la gracia del Señor Jesús We- salvo. Amén. We believe that by the grace of Jesus Sí. Christ we'll be saved, right? Sí, por la gracia del Señor Cristo somos salvos. By the grace of the Lord Jesus Christ we are saved. Luego, última parte. So the last part, De igual modo que ellos. in the same manner as they. Ya los judíos también por la gracia del Señor Cristo pueden ser salvos. So the Jewish as well, by the grace of Jesus Christ, they could be saved. Ya misma manera todos los gentiles como nosotros también, misma manera por la gracia del Señor, salvos. In the same manner, all the Gentiles like us, by the grace of God, we can be saved. Ya eso así concluyeron, hermanos. So that's how they conclude, brothers. Ya esta noche también ya podemos escuchar, ¿no? Esa parte. So tonight as well, we could Esa hear imagen- about that part. Sí, esa imagen aquí dice, ¿no? Concilio de Jerusalén. So the image, as you see, it said the Council of Jerusalem, Creo que ese anciano, creo que Pedro, because there was that elder, I believe, Sí. is Peter. ante los apóstoles ancianos, está conversando, ¿verdad? ¿No? Discutiendo fuerte. So in front of the elders and the Jewish, he's talking strongly. Ya leyendo el libro de Éxodo capítulo 19, 5, ¿no? So as we read Exodus Capítulo 19, 19, el versículo 5. verse 5. Sí, voy a leer. Tal vez ustedes no hay mucho tiempo, puede anotar. So you Sí, can make a anotando note. en su casa, puede confirmar. You can make a note because there's not enough time, and then later in your house you can confirm. Tal vez Pastor Andrés, ese coreano, puede mentir, ¿verdad? ¿No? Por eso ya. ¿Mm? Maybe Pastor Andres is Korean, maybe he can lie. Por eso sí o sí, regresando a su casa, puede confirmar. That's why you need to confirm when you go back to your home. Ya en su casa confirmando, verdad, está escrito en la Biblia, ya puede creer. So in your house you say, oh, it's right, it's written in the Bible, and then you can believe. Ya Éxodo capítulo 19, el versículo 5. Exodus 19, verse 5. Ya ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my commandment, you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Ya versículo 6. Verse 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Ya, 7. 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. So Moses came and called all the elders of the people and laid before them all those words which the Lord commanded him. Ya, Éxodo capítulo 19, cuando salieron los pueblos de Israel de Egipto, So Exodus chapter 19, when all the people came out of Egypt, ya Dios dirigiendo a la tierra de Canaán, so God directed them to the land of Canaan. cuando llegó en el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés. When they came to the Mount Sinai, God called Moses. Llamando a Moisés dijo, ya eso habla al pueblo de Israel. So he called Moses. He said, talk these things to the people of Israel. Ya pueblo de Israel obedece mis leyes, guarda mis palabras, So if the people of Israel obey my laws and obey my word, él será mi pueblo, luego gentes santas. they will be my people. They will be a holy people. Luego Dios va a bendecir a Pablo. And then later God will bless them. Entonces los pueblos de Israel escuchando a través de Moisés, So the people of Israel, as they listened through Moses, ya versículo 8, verse 8, así respondió el pueblo de Israel. that's how the people of Israel answer. Ya, y todo el pueblo respondió a una y dieron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés le refirió a Jehová las palabras de él y pueblos. Then all the people answered together and say, all the Lord has spoken, we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Ya los pueblos de Israel, después de escuchar de Moisés, ¿qué respondió? So the people of Israel, after they listened for Moses, what they respond? Ya, ¿qué respondieron el pueblo de Israel? What they respond? Haremos. ¿Qué quiere decir haremos? We will do. Sí, cumpliremos, guardaremos, ¿verdad? ¿No? We will keep it, right? Pero todavía Dios no entregó mandamientos. But God didn't give the commandments yet to them. Escuchando la respuesta del pueblo de Israel, recién ya Dios entregó ese mandamiento. So as he listened to the answer of the people of Israel, then he gave the 10 commandments to Ya them. muchos conocen, ¿no?, ese mandamiento, ¿no? 10 mandamientos más principales. Many of you know the 10 commandments, right? Sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Where is it? Ya no tendrás, sí, y dioses, You should not have all other Ajeno, gods ¿no? in front of me. sí, no tendrás dioses ajenos. You should not have other gods in front of me. Ya, el segundo, no te harás imagen. Shouldn't make any image. Sí, tercero, ya no tomarás en vano el nombre de Jehová. You shouldn't take in vain the name of the Lord. Ya cuarto es, acuérdate el día de reposo. Remember the day of the rest. Ya el quinto es, honra a tu padre y madre. Honor your father and mother. Ya sexto, no matarás. You should not kill. Ya séptimo, aquí se ve bien, ¿no? Séptimo, ¿qué es? El Number séptimo. 7 is what? Ya octavo, You should not commit adultery. 8. noveno. You should not lie. 9. Ya décimo. 10. Recién Dios se entregó a través de, ¿no?, 2 tablas a Moisés. So recently God gave it to them through the 2 stone tables from Moses. La mayoría ese mandamiento ya conoce, The majority know these commandments, pero hay más, hermanos, ¿no? Eso sabe. but there's more, brothers, don't you know? Ya en el internet, buscando, ¿no? And internet you can search. Sí, debe hacer, You can do it. no debe hacer. What Sí, things toda that la- you're supposed to do, things that you're not supposed to Sí, do. toda la ley de Dios buscando, All the laws of God, so as you're Sale- searching, sale total 613 mandamientos. total come out 613 ¿Cuántos? commandments. How many? 613. Sí, en el internet, 613. en el internet buscando. At internet you can search. Sí, eso debe hacer, This thing you should do. eso no debe And hacer. the things you should not do. Desde Génesis hasta Apocalipsis, From Genesis to Revelation. buscando 613 As you mandamientos. search in the 613 commandments, Sí,
Búsquelo en el internet. ¿sí? You can search ¿Cuánto it sale? internet, okay? Pero ya 10 mandamientos más conocidos, ¿no? Todas las But personas. Ten Commandments more known by all the people, right? Pero saben, ¿no? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí 40 días, 40 noches, But you know, when Moses was in the Mount Sinai for 40 days and 40 nights, no solamente recibió ese mandamientos, he not only received the commandments, sí, también Dios mostró, ¿verdad? ¿No? God showed to him. Igual que esa imagen, As this image here ese tabernáculo is the mostró. tabernacle of Moses. Porque Dios sabía que todo el pueblo de Israel, aunque quería cumplir la ley de Dios, Because God knew that even though all the people the Israel want to fulfill the law of God, the law of God, pero Dios sabía. but ¿sí? God knew. ¿Qué sabía, hermanos? What he knew, brothers, No va a cumplir they cannot fulfill como ustedes nosotros. like us. Aunque creemos en Dios, Even though we believe in God, otra vez mentimos, we lie again, otra vez cometimos pecados, we commit sin again, luego mucho malo pensamiento we have a lot tenemos. of bad evil thoughts, right? Entonces, sabiendo esto, Dios So God knowing this, mostró este diseño de he tabernáculos. showed this design of the tabernacle. Sí, libro de Éxodo capítulo 25, leyendo. Exodus chapter 25, Ya voy a leer, hermanos, Éxodo capítulo 25, 8. Exodus 25 verse 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. And let them make for me a sanctuary that I may dwell among them. Ya, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all the furnishings. You shall make it. Entonces Dios mostrando ese diseño de tabernáculo a Moisés, ¿qué está hablando a Moisés? So as well, God showing this design to Moses, what God is talking to Moses. Ya construye, dice, la tierra, eso que estaba mostrando en el cielo, ¿no? So you build in the earth the same as he was teaching to him, showing to him in the heaven, right? Porque en ese lugar, en el tabernáculo construyendo, ahí Dios quiere estar. Because in this place, in the tabernacle, that's the way, the place where God wants to be. Sí, en el tabernáculo y habitando Dios quiere estar cerca del pueblo de Israel. So God wants to be close to the people of Israel in the tabernacle. Porque único lugar es santos. Because that's the only holy place. Porque el pueblo de Israel cometía pecados. Because the people of Israel commit sins. Entonces, según ese mandamiento, cuando ya incumple, ¿qué hará Dios? So according to the commandments, if they don't fulfill it, they don't keep it, what will God do to them? Se va a matar, ¿verdad? ¿No? He will kill them, right? Por eso quería estar en ese lugar, el tabernáculo. So he wanted to be in this place, in the tabernacle. Entonces, ese tabernáculo, vamos a ver, ¿no? Aquí está fotos. So let's see this tabernacle. Let's Ese see this altar, picture. ese, That's el the- altar de That's the holocausto, altar of the Holocaust. el altar del holocausto, ¿sí? Donde aquí una ofrenda, ¿sí? Altar del holocausto, Degollando, ¿qué es? cortando, ahí Bronce. quema. So when there's offering, they cut it and they burn it right there. Y luego, antes de entrar al lugar santo, se llama fuente de bronce. And then before they go to the holy place, they have the bronze fount. Sí, antes de entrar al lugar santo, ¿qué hace los sacerdotes? Before they go to the Lavar. holy place, the priest, what they do? O sea, no lava, no limpia, ¿qué pasa? If they don't clean, what will happen? Igual, Dios mata. God will kill them, right? Por eso usted antes de entrar a la iglesia lavaron mano y be- pie. Before you enter the church, you clean your hands and your feet. ¿Lavaron no lavaron? You clean or you don't clean? ¿Lavaron? Aquí también antes de entrar al lugar santo, Same debe place, lavar. same thing here. Before you go to the holy place, you have to wash. Ya luego entrando al lugar santo, As you go to the holy place, ese lugar está dividido dos lugares. this place is divided by two places. El primer lugar se llama lugar santos. First place is called the holy place. Luego una cortina velo está dividido más en el lugar más fondo, Then the big curtain is divided in the other place. se llama lugar santísimo. That is the most holy place. El lugar santo, ¿qué hay? So the holy place, what is there? Aquí está el candelero, There is the lamp, la mesa del pan, the table of bread, luego el incienso. and the altar of incense. Sabe muy bien ustedes, ¿no? You know very well, right? Ustedes estudiaron, You study.
Oh, muy bien, aquí los hermanos, ¿no? Very good, the brothers here, right? Algunos no saben, no conocen muy bien. Some of them, they don't know very well. Sí, hoy en día muchas personas, aunque vienen a la iglesia, no traen la Biblia, dice. Many people, even though they come to the church, they don't bring the Bible. La Biblia no lee. The Bible, they don't read. Entonces, sin saber, sin leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo podemos entender la So, palabra? without knowing, without reading the Bible, how can we understand the word? Pero esta noche los hermanos, ¿no? Saben muy bien, ¿no? But tonight the brothers, they know very well, right? Ya luego entrando al lugar santísimo, So as they go into the most holy place, ya una pregunta, ¿qué hay? one question, what is there? ¿Qué hay? The Ark of the Ah. Covenant. A caja fuerte tiene, adentro caja fuerte. ¿Y qué hay? What is there? ¿Qué hay, hermano? What's there, brother? El arca, sí, The el ark. pacto de Dios hay, ¿verdad? The ¿No? Ark of the Covenant of God, right? Ya aquí, en el lugar santísimo es el arca, el pacto de Dios hay, ¿no? So in the holy place is in the most holy place is the Entonces Ark, the Covenant. el pacto de Dios que hay, ya vamos a ver, ¿no? Covenant of God, what is there? Éxodo capítulo 25, el versículo 21, Exodus 25 verse 21, ya voy a leer, ¿sí? I'm going to read, right? Ya, y pondrás el propiciatorio encima del Yes. arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I will give you. Entonces, este arca de Dios, ¿qué puso, hermanos? So in this ark of God, what they put? ¿Qué puso? Ya aquí está. Aquí está, sí. Sí. Ay, amén, muy bien, ¿verdad? No, Amén. y aplauso, ya, hermana, sí. Claro. Ya, no, sabe muy bien. She Ya knows very dentro well. del arca de Dios, ¿qué hay? Inside the ark of God, what is there? Sí, dos tablas que Dios dio, ¿no? Ese mandamientos, las leyes de Dios. The law of God and two Luego, stones, luego vara de Aarón, right? The Adam stick, luego maná, and then manna. ¿verdad? ¿No? Right. Pero según la Biblia, ¿cómo está escrito Éxodo capítulo 25, 21? ¿Qué dice? According to the Bible, what is written in Exodus chapter 5, verse 21, what it says. Y ya juntos podemos leer. Let's read together. Ya, Éxodo capítulo 25, 21, juntos podemos leer. Exodus 25, verse 21. Let's keep reading. Let's read together. Ya con la cuenta 3, ya juntos vamos a leer. 1, 1, Dos, 2, 3. 3. You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I will give you. Y poniendo en el arca, ¿verdad? ¿No? Luego, Put it ac- inside the ark, right? luego pondrá, dice. And then they will say they put it. Ya pondrás. You ¿Qué will- pondrás? Well, you put what? Pondrás el You put what? propiciatorio. Sí. Ya esa noche mercy seat. quisiera compartir esa parte, hermanos. So tonight, Propiciatorio. I want to share, brothers, about the mercy seat. Este propiciatorio es otra palabra, es la tapa, la tapa. So this mercy seat is another word, is the cover. Entonces Dios dice poniendo dentro del arca luego tapa. So God says, putting everything inside the ark and then put the mercy seat. Por eso pondrás el propiciatorio encima del arca. So you will put the mercy seat on top of the ark. Leyendo en la Biblia, varios lugares sale Dios donde quiere encontrar a nosotros. So reading the Bible, in many places, God says in which place He wants to to meet with us. Ya usted cuando tiene su novio, ¿verdad? ¿No? Tiene su novia. When you have your boyfriend or girlfriend, Ya uno que quiere encontrar una persona extraña mucho. when we want to meet with that person that we miss a lot, ¿En dónde quiere encontrar? where you want to meet that person ¿En dónde quiere encontrar? and where you want to meet with them. Cafetería, Cafeteria, Starbucks, ¿sí? Ahí. Starbucks, ¿En dónde quiere encontrar? where you want to meet them. ¿En dónde? ¿Usted en dónde quiere encontrar? Where you want to meet. Sí, su novio, su Your novia. boyfriend, your girlfriend. Un lugar, sí, muy importante, ¿no? A place is very important, right? Ya Dios también, sí. God as well. Ya aquí voy a...
ese tabernáculo, ¿no? Aquí está. Ya, aquí, Éxodo capítulo 25, Exodus chapter 25, el versículo 22. verse 22. Ya, y puede anotar, ¿sí? Luego aquí. Aquí You se ve can- bien, ¿no? you Está can write it proyectando, down aquí and puede later leer más here. rápido, ¿no? Okay? Anotando en su casa puede confirmar. You later confirm in your house. Sí, voy a leer. I will read it. Ya, y de allí me declaré a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. And there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark. All of the testimony about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. Ya, Dios, ¿en dónde quiere hablar con nosotros? Where the God wants to speak to us. Hablaré contigo I de will speak with you sobre el propiciatorio. Ahí quiere hablar, ¿verdad? ¿No? above the mercy seat. There's the place where he wants to talk to us. Ya, otra parte, el libro de Éxodo capítulo 30, Another part, Exodus chapter 30, el versículo 6. chapter 30, verse 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. And you shall put it before the veil that is before the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with you. Ya, ¿en dónde quiere encontrar Dios? Where God wants to meet with us. En el propiciatorio, dice, At the ¿verdad, no? mercy seat, right? Ya, otra parte, aquí está la imagen. Another place is the image here. Ya, lugar santo, del lugar santo entrando al lugar santísimo tiene una cortina, un velo, ¿no? So from the holy place, going to the most holy place, is a curtain. Entonces, ante este velo, So before this veil sí, el arca de pacto de Dios is ahí. the ark of the covenant of Entonces, God. en ese lugar propiciatorio Dios quiere encontrar a nosotros, hermano. So on the mercy seat, in that place, God wants to meet with us. Muchas personas, Many people, sí, escuchando como pueblo de Israel, quería cumplir mandamientos. as they hear how the people of Israel, they want to keep the commandments. Quería agradar a Dios, ¿no? Haciendo bien. They wanted to please God by doing good, right? Pero Dios no quiso que nosotros hagamos bien. But God didn't want us to do good. Y porque Dios ya sabía, ¿verdad? No, nosotros otra vez va a cometer Because pecado. God, He already know, again, we're going to commit sin. Por eso Moisés cuando recibió 2 tablas de mandamiento en el monte de Sinaí, That's why Moses, when he received the two tables with the commandments in Mount Sinai, por eso Dios no solamente entregó mandamientos, God not only gave the commandments to him, sino también entregó diseño de tabernáculos. but He also showed the design of the tabernacle. Porque en el tabernáculo los pueblos de Israel cometiendo pecado aquí perdona el pecado. Because in the tabernacle, when the people of Israel commit sin, they can clean their sins here. Aquí a través de expiación por el pecado trae una ofrenda sin mancha, ¿no? Ahí expía el pecado del pueblo de Israel. Through the sin offering, the people of Israel can clean their sins here. Por eso sabiendo esto dio todo, So God, knowing all this, no quería que cumpla eso, God mandamientos. didn't want them to keep the commandments. Entonces, ¿por qué entregó ese mandamiento? So why God give the commandments to them? Ya, Romanos, ¿no? Capítulo Romans. 3. Romans. Ya, entonces, ¿para qué Dios se entregó ese mandamiento? No, Why Romanos capítulo 3, Why God give the commandments to them? 20, sí, el versículo 20. Romans chapter 3 verse 20. Ya voy a leer. I will read. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Entonces Dios no se entregó ese mandamiento para que
tengamos, ¿no?, conocimiento del pecado. So God gave us the commandments so we can have the knowledge of sin. Mintiendo, eso es pecados. When you lie, that is a sin. Ya robando ese pecado. Stealing, that is a sin. Cuando comete pecados, When they commit sin, entonces digno de morir. so they worthy to die. Sí, para que conozca. So they know. Y luego Dios, como hablando en el lugar de propiciatorio, quiere encontrar a nosotros. And later God wants to talk to us in the mercy seat. He wants to meet with us. Entonces el corazón de Dios es encima de tapa, ¿verdad? ¿No? So the heart of God is on the lid, right? On the cover. Porque no mirando ese mandamientos. It's not looking at the commandments. Porque sabía que nadie puede cumplir esos Because mandamientos. He knew that no one can keep the commandments. Por eso algunos que quieren intentar cumplir mandamientos, quieren agradar nuestra obra, todos van a morir. So all of us who want to keep the commandments according to the works, all of them they're going to die. Por eso según ya la Biblia, no tapando ese el propiciatorio, por propiciatorio tapando dentro del arca hay, ¿no?, ese mandamientos. According to the Bible, with the mercy seat covering the commandments, that He covered the commandments. Entonces, no mirando ese mandamiento, quiere hablar con nosotros. So not looking at the commandments, He wants to talk to us. Ya aquí vamos a ver, ¿no? Let's see. Ya aquí está. Primero de Samuel capítulo 6, 1 Samuel chapter 6, el versículo 19. verse 19. Ya voy a leer, hermanos. Ya primero de Samuel capítulo Samuel chapter 6, el 6, versículo 19. Verse 19. Ya, entonces Dios hizo morir a los hombres de Besemes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Then he struck the men of Bethshemesh because they had looked into the ark of the Lord. He struck 50,070 men of the people, and the people lament because the Lord has struck the people with a great slaughter. Y porque hubo guerra en Israel contra Filisteo. Because there was a war in Israel against the Philistines. Entonces los filisteos atacando a Israel. So the Philistines attacked Israel. Entonces Israel tenía miedos. So Israel were afraid. Entonces ellos hablaron, sí puede traer el arca de Dios, campamento de Israel. So they talked, please bring the ark of the covenant to the people of Israel. Entonces Dios va a ayudar a nosotros. So then God is going to help us. Luego trayendo el arca de Dios al campamento de Israel, So as they bring the ark of God to the camp of Israel, ya peleando contra Filisteo, as they were fighting against the Philistines, pero perdieron en esa guerra. but they lost in that war. Los filisteos llevaron. The Philistines took ¿Qué it. llevó? They took it. What El they arca take? de They Dios took llevó. the ark of God. Pero cuando el arca de Dios llegando en el lugar de Filisteo, But when the ark of the covenant come to the place of the Philistines, Dios comenzó a matar los filisteos. God began to kill the Philistines. Entonces, ¿dónde llegando ese arca de Dios en filisteos So comenzó a morir? where they took the ark of God to the Philistines, they began to die. Entonces los filisteos ellos llorando ya, ese arca de Dios llegando a nuestro pueblo, todos van a morir. So the Philistines says, the ark of God coming to our people, everyone is going to die. Entonces ellos hablaron ya, devolvemos a Israel. So they send it back to Israel. They Yeah. talk about sending back to Israel. Luego primero de Samuel capítulo 6 ya devolvieron a Israel. So in the first of Samuel chapter 6, they already returned it to Israel. Luego justo ese arca de Dios está llegando a Israel. And just that the ark of God was returning to Israel, ¿En qué lugar llegó? at what place it came to? Besemes. Bethshemesh. Besemes llegó. Bethshemesh. Entonces los de Besemes, So the people of Bethshemesh, llegando el arca de Dios, está regresando a Israel. as the ark of God, they were returning. They were returning to Israel. Estaba muy feliz. They were so happy Porque el arca de Dios nuevamente regresa a nuestro país, ¿verdad? ¿No? because the ark of God come back again, right? Pero ellos abrieron. But they opened it. ¿Qué abrió? What they opened? La tapa, The mercy seat. el propiciatorio. The mercy seat they opened. Ya abriendo adentro, ¿qué hay? So when they open it, what's inside? Mandamientos. The commandments.
De ahí Dios mató So God killed them there. 50,000, 70 personas. murieron. 50,070 people. Ya todas las personas con mandamientos hablando, So all the people with the commandments they taught. ya desean cumplir mandamientos. They desire to keep the commandments. Desean, según nuestra buena obra, quiere agradar a Dios. They want doing good works. They want to please God. Claro, una parte nosotros hacemos. So one part we do. Buena obra hay, We do good works. pero también cometimos pecados. But we commit sin as well. Otra vez equivocamos. And we commit sin. Por eso cuando incumple mandamientos de Dios, So when you do not Dios fulfill ¿qué hará? when you don't fulfill the commandments of God, God will guide you. Él mata. Kill me. Por eso los de BCMS abrió el propiciatorio, So the people of Bethlehem, as they opened the mercy seat, podía ver ese mandamiento. they could see the commandments. Ese ante mandamientos, ¿quién puede recibir la bendición de Dios? So through the commandments, who can receive the blessings of God? Esa noche también, entre todos los hermanos, ¿quién no cometió pecado? Tonight as well, between all the brothers, who don't commit sins? Por eso, según mandamiento, todos van a morir. According to the commandments, all of them are gonna die. O sea, mirando aquí, pastor, ¿verdad? No, pastores. Looking here at the pastor, Pero ante mandamiento, ¿cometió pecado o no cometió he's a pecado? pastor, but before the commandment, do you commit sin or not? Pastor también cometió. The pastor commits sin as well. Según ese mandamiento, ¿qué pasará entonces, hermanos? According to this commandment, what will happen then, brother? Con espada, ya corta. With the sword, with the Ya aquí también, hermana. So sister here too, Esa hermana también cometió pecado. she commits sin as well. Amén. Amen. Entonces, ante ese mandamiento, So before that commandment, otra vez, mata. again they will kill. Entonces, sí, este lugar Dios estaría esta noche, ¿no? Con su espada. So this place, God will be with His sword. Todo va a morir. All of us we will die. Todo va a cortar All of cabeza. us we will die. Ay, qué bonita, linda. Ah, what a beautiful woman. Pero cometió pecado. But commit sin. Luego, ya tiene que matar. Here have to kill. Aquí todos van a morir esta noche, ¿verdad? ¿No? We were Aquí los de BCMS even the Bethlehem people, y abrieron ese they propiciatorio. opened the mercy seat Se apareció ese and mandamiento. the commandments appear. Dios quería tapar. God wanted to be covered. No quería ver ese He don't mandamiento. want to see the commandments. Pero los de BCMS But the Bethlehem, se abrió they open y apareció mandamientos. and the commandments appear. De ahí 50,000, 70 personas Dios mata. 50,070 people die. Hoy en día también muchas personas, Today, many people as well, tanto desea cumplir mandamientos. they desire to fulfill the commandments so bad. Entonces, ante Dios, ¿qué pasará? So in front of God, what will happen? Cuando no cumple, When they don't fulfill, Dios va y God mata. will kill them. Por eso aquí nosotros, That's why here aquí hemos leído, we have read ya aquí, como voy a leer, Éxodo 36. Exodus 36. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, Exodus, sorry. delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Exodus 30 verse 6 says, "And you shall put it before the veil that is before the ark, and the testimonial before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with you." Ya Dios, ¿en dónde quiere encontrar a nosotros, hermanos? Where did God wants to meet with us, brothers? Es sobre propiciatorio, ¿verdad? ¿No, Over hermanos? the mercy seat, right? Sí, tapando ese mandamiento, que no vea. By covering the commandments so that you don't see it. Ya, que no vea nadie, ¿verdad? So ¿No? nobody see it, right? Luego, sobre propiciatorio. So over the mercy seat, En ese lugar quiere hablar con in nosotros. that place He wants to speak with us. En ese lugar queremos encontrar a nosotros. In that place He wants to meet with us. Ya según la ley de Israel, According to the law of Los the law of sacerdotes. Israel, los sacerdotes, the priest, cuando uno del pueblo de Israel comete pecado, when one of the people of Israel commits sin, entonces para limpiar su pecado trae una ofrenda. so they can clean their sin, they bring an offering. Trayendo esa ofrenda, So as they bring their offering, ese sacerdote mata the priest killed en el tabernáculo. in the tabernacle. Así, de esa manera, sí, ofrendando a Jehová, So in that manner, he offered to God, expía el pecado. so he cleaned the sin. Pero solamente un pecado. So by only one sin. Y por eso ya Dios dio otra ley, ¿no? That's why God gave another law. Y durante un año, So in 1 year, y
todos pecados del pueblo completamente limpia sus pecados. The sin of all the people completely, he will clean all their sins. Por eso una vez al año eso. One times a year. Por eso en aquel tiempo que hace, So that moment, what they do? necesita sumo sacerdote. So we need the high priest. Sí, entonces Aarón sumo sacerdote, So Adam was the high priest. luego 2 cabritos trae, Then they bring 2 lambs. luego encima de cabeza de un cabrito ya pone la mano, ¿no? So in top of the head, Luego- the lamb, they put their hands. Luego confesando todos pecados, maldades del pueblo de Israel, ahí idea en la cabeza de cabritos. So by confessing all the sins of the people of Israel, they put it on top of the head of the lamb. Luego ya matando, recibiendo la sangre de esa ofrenda, So they killing and receiving the blood of that offering. ya luego entra. ¿A dónde entra? So they go where? Enter. They enter where? ¿A dónde entra, hermanos? Where they enter, brothers? Lugar santísimo. The most holy place. ¿Cuántas veces al año puede entrar? How many times in the year they can Una go vez, in? una vez. Only ¿verdad? one time. Una vez al año. Only one time a year. ¿Sí? ¿Cómo puede entrar ese lugar santísimo? Sí o sí, con sangre. How can he go to the most holy place? He have to be with the blood. Y ese sangre llevando al lugar santísimo. So that blood taking it to the holy place. Luego ese sangre, ¿en dónde echa? Later that blood, where they put it? El propiciatorio. And the mercy seat. Sí, entonces en el propiciatorio, So in the mercy seat, aquí puede ver, ¿no? Dibujo. you can see the picture here. Ya, en el propiciatorio, ¿qué color es, hermano? The mercy seat, what color is there, brothers? Rojo. ¿Por qué rojo? Red. Why red? Es sangre de ofrenda, ¿verdad? The ¿No? blood of the Sí, offering, right? ahí echa la sangre. Yeah, he put the blood right there. Y luego limpia todos los pecados del pueblo de Israel durante un año. After that, they clean all the sins of the people of Israel for 1 year. Ya Dios quiere encontrar en ese lugar, en el propiciatorio, So hermanos. God wants to meet with us in that place, in the mercy seat, brothers. Sí, otra palabra también que dice trono de gracia, dice ese lugar. Another word, it says the mercy seat. Ya Hebreos capítulo 4, ¿no? Ya Hebrews- versículo 16. Hebrews 4:16. Ya voy a leer. I will read. Ya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace of help in the time of need. El propiciatorio tiene otra palabra. ¿Cómo se llama? So the mercy seat has another word. What it says? Trono de gracia. Throne of grace. Sí, esta noche nosotros hemos leído Hechos capítulo 15. So tonight we have read Acts chapter 15. Ya en aquel tiempo mucha gente peleaba, ¿sí? Para ser salvo tiene que cumplir mandamientos, In dice. that time, many people fight. To be saved, you have to fulfill the commandments. Pero nadie puede cumplir, de esa manera no puede ser salvos. But no one can fulfill the commandments. In that manner, no one can be saved. Ya discutieron, pelearon fuerte. So they were fighting each other. Creo que hoy en día también muchas personas pelean, igual misma situación tienen. Nowadays, many people fight in the same situation. Yo también visitando diferentes iglesias, muchos quieren cumplir mandamientos. As I visit many churches, many want to keep the commandments. Ya cumpliendo mandamientos, nosotros agradamos, ¿no? A Dios. Keeping the commandments, we please God. Pero algunos también no podemos cumplir But we mandamientos. cannot keep the commandments. Sí, pero el libro de Hechos concluyeron So the book of Acts, they porque conclude. nuestros padres tampoco podían cumplir. Our fathers, they couldn't keep the law. Aunque siendo apóstoles y ancianos tampoco podían cumplir Even though mandamientos. they're apostles and elders, they could not keep the law. Por eso para ser salvo, That's why to be saved, por la gracia del Señor the Cristo, puede grace ser of Jesus Christ salvo. only can, through the grace of Jesus Christ, can be saved. A través de la sangre del Señor Cristo que murió por nuestros pecados. Through the blood of Jesus that died for our sins. Por eso en ese lugar, en el propiciatorio, In the mercy seat, sin mirar ese mandamientos, without looking at the commandments, sin mirar nuestros defectos, without looking at our
wickedness, sin mirar nuestros pecados. without looking at our sins. Solo donde hay la sangre del Señor Cristo, Only the blood of Jesus Christ. cuando es Cristo derramó la sangre en la cruz, When Jesus Christ shed his blood on the cross, ahí ya perdonó, limpió nuestros todos pecados. there he forgave all our sins. Por eso, en ese lugar Dios ya quiere hablar con nosotros. So in that place, God wants to speak with us. Ya esta noche, todos los hermanos, Tonight, all the brothers, sí, y por favor, please, sí, no igual que los de PCMS, don't do like the people from Bethsames. no abre esa etapa. Don't open that lid. Sí, no abre esa etapa. Don't open that lid. Si Don't usted open. desea abrir y luego quiere ya cumplir mandamientos, If you want to keep the commandments, solamente va a esperar la muerte. you will receive the death. Pero nosotros, But we, como y confiando la muerte del Señor Cristo, trusting in the death of our Lord Jesus Christ, sí, confiando en la sangre del Señor Cristo que murió nuestros pecados, and trusting in the blood of Jesus that died for our sins, ahí limpió nuestros todos pecados. there he cleaned all our sins. Es Cristo limpió mis pecados todos, Jesus Christ cleaned all my sins, entonces ya no tengo pecado so más. I have no more sins. Soy limpios. I'm clean. A Dios también me va a mirar justos, So God will look at you righteous, limpios. clean. Por eso, como en ese lugar, como en el lugar de propiciatorio, So ¿no? that's why in the mercy seat place, Como y trono de gracia, ¿verdad? ¿No? that's the throne of grace, right? Sí, todos los hermanos pueden recibir la bendición de Dios. All the brothers can receive the blessings from God. Sí, esta noche hasta aquí, ¿no? Nosotros Tonight until compartimos. here, okay? Sí, orando terminamos. As we pray, we will finish. Sí, Dios Padre, Father God, esta noche muchas gracias. tonight, thank you so much. Sí, somos gentiles, We are Gentiles, pero a través de los que recibieron la salvación primeramente, but through those that receive the salvation first, luego los siervos de Dios, then the servants of God, sí, compartieron este el evangelio if we share this gospel y nosotros estábamos en el pecado, and we were in the sin, pero escuchando ese el evangelio y recibimos la but as salvación. we listen the gospel, we receive salvation. Para ser salvo, To be saved, si no cumplir los if mandamientos, we don't fulfill the commandments, no por nuestra obra, not according to our works, sino por la gracia del Señor Cristo. but by the grace of Jesus Christ. Si aceptando es Cristo murió por nuestro If pecado. we accept that Jesus Christ died for our Si sins, es Cristo murió en la cruz, if Jesus died at the cross, ahí ya limpió nuestros todos pecados. there he cleaned all our sins. Nosotros creemos, We believe somos we are limpios, clean, somos salvos we are saved por la gracia del by Señor the Cristo. grace of the Lord Jesus Christ. Sí, agradecemos por todo, Dios. So we give you thanks for everything, También Lord. Dios bendice a la iglesia Pastora Ruth. God, please bless the church of Pastora Ruth, Luego todos los hermanos que están en ese lugar, all the brothers that are in this place, como Pablo y Bernabé, same as Paul and Barnabas, llevando ese el evangelio a todas las personas. taking this gospel to all the people. Y los hermanos de esa iglesia también llevando ese el evangelio a todas las personas. So the brothers of this church to take the gospel to all the people. Sí, bendice a Bless. todos los hermanos esta Bless noche. all the brothers tonight. Oramos en el nombre del Señor Cristo. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias. Thank you so much. Pastora Ruth no está aquí. Pastor Ruth is not here tonight. But I want to say thank you to all of the brothers and sisters from this church. Quiero dar las gracias a todos los hermanos y hermanas de esta iglesia. Pastora Nancy, al pastor también, su esposo, que nos han ayudado tanto. Disculpe, pastor, no recuerdo su nombre. Gustavo, pastor Gustavo y pastora Nancy, que nos han ayudado demasiado. Pastora Nancy and Pastor Gustavo, they help us a lot. And we are brothers and sisters from the same, we believe in only one Jesus, right? Only one gospel. So every time we come here, cada vez que venimos aquí, nos sentimos muy a gusto. Y agradezco a todos y como el pastor Andrés dijo hoy, ¿verdad? Él también pidió la bendición de Dios para esta iglesia y para la pastora Ruth y para todos ustedes. Y yo también estoy muy agradecido. Quería expresar mi agradecimiento hacia ustedes y muchas gracias por todo porque no hay palabras para expresar. Y gracias a todos los hermanos que han venido. Pastor Germán, también muchas gracias por su esposa que han venido hasta acá. Muchas gracias. Aquí termina el seminario bíblico. Esperamos otro día volver a ver al pastor.
¿Perdón? ¿Ah, sí? ¿Tienen? Dice, los hermanos también tienen un café, por favor, pasen acá y tengamos un poco de comunión. ¿Sí? Muchas gracias, terminamos el seminario bíblico.